pasando al desarrollo de la carrera, cómo fue el evento, la mayor sorpresa con la que nos quedamos es que fue una prueba sin incidentes. No apareció el safety car, el virtual safety car, no hubo banderas, tan solo las batallas en salida, los cambios de posición que se dieron por diferencia de rendimiento, pero tenía que ser muy grande, y por diferentes momentos de entrar en boxes, pero una carrera bastante controlada a nivel de ritmo y marcada por ese ritmo como veníamos diciendo. Tercera carrera seguida, sin safety car. Hungría no hubo, Bélgica no hubo y aquí no ha habido. Llevan 3 carreras seguidas. Y esto en Verde, Zambor, Life y Flag. esto en Zambor había pasado en 2021, que fue la primera Sí, carrera que se disputó cuando volvió este circuito a la Fórmula 1, que yo creo que también se debe a que fue una prueba con menos aire, con algo menos de fuerza que lo que se había visto anteriormente el fin de semana y sin la aparición de la lluvia. creo que sí. Creo que era por eso. Respecto a las posiciones, pues vemos varios cambios cuando los pilotos entraban en boxes y se abrían ventanas de parada muy pronto para los pilotos de atrás que empezaron a parar en torno a la vuelta 13, pero realmente si miramos las zonas donde no hay tanta actividad en el pit lane son partes de bloqueo muy marcadas por los ritmos de carrera y por la velocidad, la capacidad que tenían los pilotos de defenderse en pista, sea por velocidad en recta o sea por falta de espacio. Sí, sí, básicamente es eso. Muy pocos calentamientos primera vuelta, cambios directos, 4 cambios directos de posición. Y desde ahí, primera parte aguantar, el Ferrari avanza, el McLaren, el Aston, el, el Hamilton avanza y desde ahí estabilizarte. Estabilizar e intentar llegar al final. Un Russell que se cae, Fernando Alonso que pierde esa posición con los pilotos que empezaban fuera de posición y con Pierre Gasly, pero a nivel de delante bastante controlado por Norris, por Verstappen, y la falta de afinar con la estrategia o el momento adecuado para parar de Piastri que le dejó fuera del podio, que aquí McLaren tenía que haber conseguido un doble podio por rendimiento puro y si me apuras deberían de haber hecho un doblete tanto en clasificación como en carrera. Sí, sí, por tracción deberían haber estado terceros, pero la salida le cuesta demasiado a Piastri. Y acaba atrás, detrás de Russell y luego incluso se le mete por una buena Leclerc tracción y por por una buena Ander. estrategia Leclerc, que salía sexto y acaba tercero. No, no, sí, el carrerón de Ferrari ya lo hemos ido comentando un poco. Aquí podemos ver esos cambios que se dieron en la primera vuelta de la carrera. Lo más importante, los dos McLaren perdieron una posición. Por lo tanto, es cierto que la salida fue mala de Norris, pero también le sucedió lo mismo a su compañero de equipo Oscar Piastri. Y es curioso, porque los dos salían desde la zona limpia, desde la zona buena, por donde Sí, va la trazada en carrera, esa zona impar, primero y tercero. Y traccionaron, arrancaron peor que los sí, rivales sí. que tenían al lado, Verstappen y George Russell, que les adelantaron en carrera. A ella se le complicó la prueba a Piastri y yo creo que se puso un poco nervioso de ahí en adelante, intentando recuperar fuera como fuera la posición de podio, quizás no pensando tanto en los neumáticos, cosa que sí que trabajó bastante mejor su compañero de equipo, Lando Norris, sin pensando un poco más en su carrera y en las oportunidades que le podían llegar, sin distanciarse de Max Verstappen y acabando haciendo un cambio de ritmo en esa primera tanda que fue Es demoledor. que esta carrera, y creo que también la de Monza, es salir, parar y llegar. Entonces, no, si sales mal y paras peor, no hay mucho más que puedas hacer para entrar en el podio. Con una buena salida, Piastri, que se hubiera mantenido tercero o incluso hubiera llegado a segundo y parando bien, el 1-2 era para McLaren. Pero aquí Piastri no estuvo a la altura.
Pues ahí, si lo que dices de Monza va a suceder, más problemas para McLaren porque no están saliendo bien. O al menos para Norris porque hace mucho que no sale bien en una carrera. Pues es que pueden venir problemas. Ahí hay rebufos, hay posiciones, pero lo veremos. Monza es una carrera muy especial. Muy pocas curvas. Hay realmente 12, pero muy pocas curvas. Y esto lo hablaremos el jueves. De momento, aquí problemas. Lo que pasa es que Norris está teniendo problemas no solo en tracción, que aquí tuvo hasta llegar a 50 kilómetros por hora. En 50 perdió y desde ahí ya levantó y tardó más en llegar a 100, a 150 y a 200. Pero lo que le costó sobre todo en las últimas carreras ha sido cómo posicionar en coche primera curva. Ha perdido bastantes últimas semanas a partir de ahí. No es una cosa general, no es algo que vaya a pasar siempre, pero es un problema que está empezando a ser bastante recurrente para McLaren. También los Aston Martin perdieron posiciones. Buena salida de Carlos Sainz, buena salida de Hamilton, que ganaban ya algún puesto y empezaban su remontada. Y ese adelantamiento de Gasly a Fernando Alonso ya desde el principio que le dejó sin ser la referencia de la zona media. Sí, básicamente eso tuvo el problema de no poder llegar más. Lo podemos ver un poco en las salidas, por ejemplo en el duelo por colocarse líder. Sí que es cierto que nos falta justo el momento de traccionar de los pilotos, donde seguramente patinó más el No, se McLaren. puede ver, ¿eh? Se puede. Hasta el metro 80 lo estás viendo con el comienzo de Gana menos de la vuelta. velocidad, pero falta un punto de a lo mejor si fue más tarde al gas o fue problema de patinar o lo Sí, lo estás que viendo fuera. ahí. O sea, vamos a ver. Y En la luego, salida de Norris con Verstappen, aquí se puede ver bastante claro hasta el metro 100, ¿no? Hasta el metro 50. Norris va antes al gas que Verstappen. Y hasta llegar al metro, hasta 50, hasta 40 kilómetros por hora, Norris y Verstappen están más o menos igual. Lo que pasa que a 50 kilómetros por hora empieza a tener problemas de que no es capaz de seguir absorbiendo par y tiene que levantar, o por lo menos un no poco más apretar el gas. tanto como lo está haciendo Verstappen. Eso lo que le hace es ralentizar más la entrada de la marcha y subir más lento. Fíjate sobre todo que extraccionan y se van a 5.000 revoluciones. De 5.000 a las 8.000 revoluciones sale bien el Norris. Y luego le cuesta un poco más a Verstappen, pero Verstappen es más limpio porque no pierde tanto gas y sobre todo porque llega antes a las 12.000, que es donde el punto de cambio. Tiene que tardar más Norris porque tiene menos gas sostenido y además tiene que volver a levantar más tarde. Entonces pone segunda más tarde, pone tercera más tarde, la cuarta la pone más o menos igual y a quinta ya va bien. Es decir, hasta los 200 kilómetros por hora, de 50 a 200, es el tiempo que le cuesta a Norris. ¿Qué pasa ahí? Pues que pierde la posición Con con Verstappen Verstappen. y Y ahí ya hay entra problemas. con mucha más velocidad en la primera curva el piloto holandés. ¿Qué pasó en total? Pues básicamente a la hora de absorber el par, quizás fue demasiado agresivo Verstappen, o sea, Norris, quizás fue con demasiada entrada para un neumático medio y entonces tuvo que levantar porque no le permitía subir revoluciones como le gustaba y desde ahí ya tuvo que levantar dos veces antes de ir a full gas. Que de full gas va en el metro 80 y Verstappen lo consigue en el metro 65. Bueno, más tarde, antes, en el 45-50. Son casi 30 metros antes que consigue ir Norris a Verstappen que Norris al full gas. Y esa es la diferencia de verdad que hay entre los dos, camino de la curva 1. Además en una salida que tampoco tenía tantos metros de distancia. O sea que Por eso es tan importante la haciéndolo, tracción. haciéndolo medianamente bien, Norris podía haber mantenido la posición. Claro, salidas cortas lo que te hacen es de tener mucha importancia en el detalle y la tracción hasta llegar a 100. O sea, una salida de 700 metros o 800 metros no hubiera tenido tanta relevancia. Una salida de 300 metros me obliga a traccionar muy bien hasta 150 y aquí no tracciona bien Norris. Otra de las salidas donde uno de los McLaren perdió la posición fue en el duelo entre Piastri y Russell. Aquí sí que vemos ir algo más limpio al gas y pisar un poco más el pedal del acelerador a Piastri que a Norris. Pero de nuevo lo que comentabas,
acaba yendo full gas bastante más tarde que George Russell, y ahí se marca la diferencia otra vez del metro 80 al metro 110. Sí, es que ese es el punto. Ahí Norris, o sea, Piastri empieza mejor, pero luego no puede ir tan rápido. Y aunque mete segunda antes que Verstappen, o sea, que Russell, tercera, cuarta y quinta va más tarde. Y eso es lo que hasta 120 va bien, hasta 120 a la final, a 210 ya no va tan bien, está ganando la velocidad Russell. Yo aquí lo importante también que quería ver, y aunque bueno, se vio en las televisiones, es que la mala salida de Piastri no fue por la mala salida de Lando Norris, o sea, no le bloqueó, no tuvo que cambiar la dirección, sino que los dos McLaren en sí comenzaron mal. Y por último, en el estudio de las salidas, tenemos la de Carlos Sainz adelantando a Lance Stroll. Más limpio con el gas Carlos, sí que van a la vez full gas tanto Carlos como Stroll, pero los problemas están un poco antes para el Aston Martin respecto a lo que es el Ferrari, y también la diferencia de tracción que tiene el Ferrari respecto al Aston Martin, porque es capaz de prácticamente con el mismo gas ir subiendo un poco antes de marcha. Sí, y llegan pelín mejor Sainz de la curva 1, por eso que dices de la absorción que tiene Sainz del gas. Llegan los dos van al mismo punto al gas, que es el metro 85, pero hasta el metro 85 le cuesta más a Stroll ir a full gas que no a Sainz, y desde allá es donde consigue la velocidad. Luego además tiene más mínima Sainz en la curva 1 y es lo que le permite Sí, estar pero por delante. también lo que se puede ver del gas llegando a la curva ya es gestión de posición, porque tienes tráfico delante, ahí están todos los pilotos juntos y tienes que evitar sobre todo darte golpe. Entonces, gestionando el gas, encontrando el hueco, pudo tener un paso bastante más rápido que el de Stroll en la primera curva. Sí. Eso fue lo que ocurrió en la salida. Respecto a los cambios de posición totales en carrera, vemos 164 y Más una natural. primera parte de carrera bastante activa, aunque es cierto que con digamos dos ventanas de paradas, porque está la ventana de paradas de los pilotos de atrás que empezaron a parar muy pronto, superando por poco la décima vuelta, y luego está la ventana de paradas normal de los pilotos de cabeza, que estuvo pasadas las 20 vueltas. Entonces, hasta esa vuelta 35, por así decirlo, hubo bastantes cambios de posición debidos por parar en boxes y también por diferencial de ritmo en pista. Pero de ahí en adelante las posiciones se empezaron a establecer y fue mucho más complicado adelantarse en pista o que ocurriera algo que cambiara la situación. Realmente que se podía ver en años anteriores, tenía marcado como nota de previo, la carrera se hacía de la 19 a la 55 y eso está más que claro. Desde la 55, unos 3 4 6 cambios de posición. Todo pasó antes de la 55 y desde la 19, que era donde empezaba a jugarse todo. Una carrera, eso, de salir, parar, del 19 a la 55 y llegar. Y desde ahí una carrera bastante directa y bastante básica. Nos habían preguntado en el chat, que se me ha escapado, respecto a las salidas, que si podría haber algo en el McLaren para que saliera tan mal, que si es No, algo del coche o es más propio del piloto. piloto. No es algo propio del coche, esta vez. Y cerrando lo que venía a ser el desarrollo de la carrera, vemos los gaps, de nuevo esa presencia de una carrera muy limpia, sin incidentes, como Verstappen aguantó durante 18 vueltas la primera posición respecto a Lando Norris. En la vuelta 18 ya se coloca primero con ese cambio de ritmo y de ahí ya es prácticamente imparable. Hace su parada en boxes una vuelta después de Verstappen,
copiándola para mantener la posición. Tenía ya un margen de unos 6 segundos antes de la parada, por lo tanto, incluso con una parada que no fue del todo buena por McLaren, mantuvo con claridad el liderazgo de la prueba, y de ahí hasta el final, hasta dejarle a más de 20 segundos de distancia. Oscar Piastri, que se complicó en la salida como hemos visto, se quedaba fuera del podio. Luego empezaban a entrar sus rivales bastante pronto realizando undercut. Decidieron en McLaren extender más su tanda y buscar atacar con mejor neumático al colocar la goma dura. Sin embargo, sí que se pudo quitar de encima a George Russell, pero unas vueltas más tarde, cuando ya alcanzó a Charles Leclerc, quedó bloqueado porque ya no tenía tanta ventaja de neumático. Es que fíjate aquí hay varias cosas importantes, lo que acabas de decir. El harakiri que se hace en Mercedes, intentando buscar 2 paradas cuando realmente no había manera de poder pasar de ahí. Yo Incluso seguramente llegando aquí te tengo una pregunta. a Pérez no hubiera sido posible adelantar. Y desde ahí era eso, parar, o sea, salir, parar, que Leclerc atacó muy bien y consiguió la posición, y desde ahí era cuestión de mantenerla delante de Piastri. Piastri solo pudo hacer una cosa diferente, que era intentar alargar lo que pudiera por si salía con safety car o por si había algún diferencial al final de la carrera, que realmente no lo consiguió. Mucho ritmo de Norris sobre Verstappen, mucho ritmo, tanto que le permitió adelantar, porque aquí no era fácil adelantar, y desde ahí sobre todo el extra de velocidad de la parte final. Una carrera que exigía mucho hacer bien la salida, hacer bien la parada y tener un buen ritmo sostenido entre tandas o entre fases. Y los que lo tuvieron pues fueron para adelante, y los que no acabaron perdidos. Y aquí va mi pregunta, o doble pregunta, que es respecto a la estrategia y el planteamiento de carrera de Mercedes, y también que se puede ver un poco de Piastri. ¿Crees que en primer lugar en Mercedes contaban con que el resto de los pilotos de la zona de cabeza, menos Piastri, que había parado tan tarde, iban a hacer 2 paradas, y por eso ellos se anticipan y buscan hacer un undercut con sus 2 pilotos? ¿Y crees que en McLaren también creían que el resto de la cabeza, menos ellos, iban a hacer 2 paradas, y por eso mantuvieron tanto tiempo a Piastri, sabiendo que tiene una ventaja en gestión de neumático, que al fin y al cabo fue también esa manera de tratar el neumático la clave para que Norris en la primera tanda consiguiera cuidar un poco más la goma y luego atacar a Verstappen y pasarle? Ambas preguntas se responden básicamente diciendo que la segunda parada era condicionada a que saliera un safety car. Si no había safety car no había riesgo y no había opción a parar. Ya, pero eso ya de primeras. O sea, yo es lo que planteaba, que a lo mejor el plan A de Mercedes, o sea, lo más probable que entendían ellos que podía ocurrir es que la mayoría fueran a 2 paradas sin que ocurriera nada. Tú ya me estás diciendo que eso es por safety car. Solo podías parar, lo normal era ir una parada hasta el final. Si tú llegas a la vuelta 20 hasta el final. Incluso Hülkenberg, que paró en la 14, llegó hasta el final y acabó el 11, que ganó incluso Stroll. La única manera que tú tenías de parar 2 veces era que hubiera algo que te abaratara la parada. Hablamos de Virtual Safety Car, hablamos de Safety Car. Si pasaba eso, tú tenías opción de parar. Si no pasaba eso, era una parada de la casa. O sea que apostaron más a que pudiera ocurrir algo al final, y es cierto que eso lo dijimos en el previo. Aquí en Zandvoort no puedes dar nada por sentado ni establecido hasta que baja la bandera a cuadros, porque podía haber habido algún incidente en esa parte final. Y apostando, la apuesta no era buena, porque el costo de la parada que ellos tuvieron fue total, de bandera verde, fue 22 segundos. Si hubiera pasado algo de verdad... Pero ya hablo más de Piastri. Ahí hablaba un poco más de Piastri en ese periodo de quedarse en pista. Lo que pasa con Piastri, básicamente lo de Piastri es que no tiene más que hacer. En el momento en el que Leclerc pasa por meta, ya le ha conseguido la posición. La vuelta de salida de Leclerc ya le da la posición a Piastri. Todo lo que tenía que recuperar lo recupera. Entonces, si paro, voy a acabar detrás de él, y entonces sin ningún tipo de opción de hacer nada. La única manera es crear un diferencial. Crear un diferencial en lo que yo vaya a tener neumático más nuevo y yo pueda llegar al final de la carrera mejor. En un circuito normal seguramente podría haber tenido opciones de pasar, aquí no.
Aquí no tuvo nunca opciones de pasar. O sea que Leclerc le había realizado un undercut en una sola vuelta. Sí, sí, claro, la vuelta de salida ya estaba delante. No tenía, si no hubiera parado. Aquí el neumático duró, el step down que había del medio al duro fue muy importante, sobre todo al comienzo de la tanda. Y entonces es lo que le permitió llegar. Y aparte, llevaba en el neumático duro. El neumático duro aquí te aguantaba perfectamente. Y quizás no era tan bueno, pero a una parada era mejor. Y el duro lo vimos con Hulkenberg 57 vueltas. Lo óptimo hubiera sido tener un neumático de unas 27, 28 vueltas, pero es que tú haces la simulación y te das cuenta que con una parada, un medio duro, es mejor que hacer dos paradas, porque el tiempo que vas a recuperar en la pista No no es lo vas suficiente. a... no es suficiente. Y Más que eso le luego tienes pongo que ese adelantar. Mercedes. Mercedes recuperaron solo 7 décimas y tenían que haber recuperado mínimo 1,2 segundos. Así fue el desarrollo de la carrera y entramos ya en el estudio estratégico de la misma. Prueba a una parada mayormente en medio y duro. Los tres neumáticos que trajo Pirelli son los más duros que tiene de su gama, aunque es lo que habíamos visto también en los años anteriores. Y esa ventana de paradas bastante extendida en la primera parada, porque hubo un bloque de pilotos de la zona de atrás que pararon muy pronto y luego ya paró el resto de pilotos, y pocas paradas más allá de la vuelta 35 para algunos pilotos que acabaron yendo a dos paradas, o el que empezó con el duro, como es el caso de Magnussen, que llegó a la 40. Básicamente está en una carrera de aprendizaje, porque el año pasado no era representativo. El año pasado se rodó mucho con Blando. Aquí hubo 6 tandas con Blando. El paso Blando no degrada apenas. Este año tenía una degradación bastante importante. Entonces, lo que vieron en los libres 2 era que el medio del duro eran muy importantes y eran muy buenos para carrera. Si tenemos en cuenta que la prioridad aquí es la posición porque no puedes intentar adelantar, porque básicamente no te va a opción de adelantar, tienes que intentar neumáticos que te permitan tener más cobertura. Un blando duro era la mejor opción de las que una parada, medio duro era la mejor opción una parada. De la 27 a la 32, a la 33 era la mejor opción para una parada. Y eso es lo que conseguimos y lo que se ve. Mucha gente que sale con el medio, de la 20 a la 30 para al duro y desde ahí a casa. Los que no intentan hacer eso, que son Russell, que busca unas dos paradas con un blando usado que realmente no le da nada de rendimiento, Hamilton que busca dos paradas que tampoco le sirve para mucho, pues acaban detrás. Y todo lo que fuera dos paradas, todo lo que fuera poner el duro, el blando no trabaja. Hay una carrera muy, muy, muy directa, muy simple, de medio duro, de empezar saliendo, de luego de la vuelta a la 20 a la 30 parar y luego ya casi. Una carrera mucho más simple que las dos paradas que hemos visto, incluso en Spa, de las dos paradas que hemos visto en Hungría, de las últimas carreras que ha sido mucho más de dos paradas. Esta carrera volvíamos a la línea de una parada y muy seguramente la mantengamos tanto en la siguiente semana de Monza como en Baku. Viendo un poco el trabajo de los neumáticos, está muy claro lo que comentabas. El duro es el que mejor ritmo tiene y es el que menos se degrada, después el medio y después el blando, que es el que peor ritmo tiene y el que menos vueltas te iba a durar. 20 usos del neumático duro, 20 usos del neumático medio, 20 pilotos tenemos en pista, carrera a una parada, dos tandas. Eso estaba clarísimo. Tasa de degradación muy baja, 0,043 por vuelta, bastante reducida, 0,065 para el medio, 0,069 para el blando. O sea, veíamos que la degradación del duro era mucho más reducida que la degradación del medio y la del blando. Entonces, un neumático que una parada me permitía empezar con el medio y luego acabar con el duro, que el duro incluso era pelín mejor a carrera que el blando. No tenía ese extra de velocidad de una vuelta, pero sí que tenía mucha conservación de grip. Y aquí eso sí que te daba un extra. Y el último aspecto estratégico del que solemos hablar es de las paradas en boxes, donde ya vimos que se podía hacer tanto el cambio de neumático como el paso por el pit lane en unos 20 segundos. Hay que tener en cuenta que este año fue un poco más largo el pit lane y por lo tanto se tardó un poco más que el año pasado,
pero luego sí que se vieron paradas lentas como la de Norris, parada lenta como la de Pérez, Russell, que tuvo también en la primera parada que fue lenta, y otros pilotos que buscaron atacar. Muy buen trabajo aquí de los Ferrari con sus dos pilotos en 26 y 28. Y que quizás ahí también hay una parte de diferencia de por qué hizo el undercut Leclerc, sobre todo a Russell, porque hay que recordar que Leclerc antes de en la primera tanda estaba por detrás tanto de Piastri como de Russell y les hace un undercut a los dos por parar una vuelta antes y porque fue más rápida su parada que la de Russell. Sí, muy importante también eso, tener en cuenta que la parada en boxes es mucho, mucho más que el cambio de neumáticos. Importa cómo entras y cómo sales del box. Y todo el proceso total, desde entrar a salir del box. Y ahí Ferrari hizo dos paradas muy buenas en 26 y 28, 27 en ritmo. Visa también hizo una gran parada con Ricciardo y otra con Tsunoda, solo hizo una por encima del 21, que realmente se hicieron 7 por debajo del 21, dos para Ferrari, dos para Visa, una para Stake y otra para Verstappen, y bueno, y otra para Williams. Luego Mercedes, Stake, McLaren, Aston en 2 décimas a 21.4, paradas seguras. Y luego los que tuvieron más problemas, que tampoco fueron demasiados problemas, Red Bull 21.8 porque hizo una parada con Pérez de 22.9, que perdió 2 segundos ahí en la parada. Alpine 21.8 porque hizo una parada 22.5 con Gasly, segundo y medio. Y Williams, que perdió 22 segundos, o hizo una parada de 22 segundos con Sarian. Hacer un 21 varía, hacer un 22 igual era un poco más alto. Pero lo importante es eso, tener en cuenta que todo lo que nos marca es desde entrar a salir de box. Y que esos 6 garajes más que pusieron este año hicieron que el tiempo de parada a 60 por hora, que aquí es un circuito, un pelín muy Un corto pero pelín muy lento. lento, hablamos de que se subieron 2 segundos los tiempos respecto al año pasado.